y ahí volvemos a retomar todo lo que habíamos dado. Bien, ¿cuántos somos hasta ahora? Un poquito. Bueno, ahí pongo admitir a todos. Bien, éramos como 80, así que vamos a esperar un cachito más. Si quieren hasta y 5 o 2 minutitos más, así está la mayoría y no se pierde con lo que habíamos hablado antes. Bueno, ahí creo que estamos bien. Eh, Como les había dicho en el meet anterior, está bueno que hagamos un repaso de todos los puntos que habíamos dicho para que quede también ordenado. Al principio nombraba esto de la importancia de usar el programa porque en el primer bloque tenían lo que era el objeto de estudio de la biología humana, las propiedades de la vida, los distintos niveles de organización, el ser humano como sistema abierto, eh, y como entidad biológica, psicológica y social. Todo eso engloba lo que sería el bloque 1. Y después, en el bloque 2, en el segundo bloque, de la parte 1, era lo de la organización celular en el ser humano, la estructura y la función, y después todos los componentes de la célula. Esos son los puntos que ustedes tienen que saber y lo que les pide que tienen que saber para esta primera parte. ¿Sí? Si quieren, empezamos otra vez con la parte 1 para organizarnos desde el principio de la materia hasta donde habíamos llegado. Bien. ¿Tenés acá el Word? Sí. Si querés ponerlo para presentar. Estamos hablando porque hay mucho enfermo. Bien. Bien. Dale, Bueno. ahí agarro bien el programa de ustedes. Ahí muestro el programa.
tenés? Bien. Son todos los de Audacity. Son dos en realidad, dos Sí. PDFs. No son tan largos, creo que el primero tenía 18 páginas, Y en segundo 22, y creo. el segundo 22, así que dentro de todo es ameno la lectura. Bien, deme un segundo que abro el programa y ahí lo transmito. Bien. Entonces, acá bien. Ahí se debería ver el programa. Bueno, acá está la carátula del programa. Vamos a ver los fundamentos, el lugar que tiene la materia en la carrera, la organización del programa, demás. Lo primero que vamos a ver es el programa general. Sobre todo acá están los contenidos de teóricos y prácticos, pero de teóricos. Y abajo, perdón, pero tengo que, el programa de trabajo práctico, que se va a dividir en 3 bloques. El primer bloque tiene una primera parte, esto de acá, de hacer, y una segunda parte, que es la organización celular. Los textos son estos dos de Audacity, no sé si lo pronuncio así, pero de que sería capítulo 1 y capítulo 4. ¿Se llegó a ver? Capaz se me trabó un poco la compu, no sé si se ve. Bien, se vio. Perfecto. Bien, bueno, con esto que tenía que ver con el primer bloque de contenidos, la primera parte que vamos a ver es una introducción a la biología humana. La parte 1 habla de la biología humana, la trama con los factores biológicos, sociales, psicológicos, en el ser humano y en la naturaleza. Habíamos hablado del objeto de estudio que tenía la biología humana y qué era lo que nos iba a interesar a nosotros eh, para continuar con la materia, ¿no? A la biología humana, ¿qué le va a interesar? ¿Cómo estamos nosotros formados? ¿Cómo va a trabajar nuestro sistema? ¿Cómo transferimos esas características de una generación a otra? ¿Cómo es nuestra herencia? ¿Cómo es nuestra genética? La relación que nosotros tenemos con el entorno y los procesos que mantienen el equilibrio del organismo. También, bueno, cómo nosotros nos desarrollamos, que lo vemos un poco más al final de la materia. Y para trabajar todos estos puntos que les mencioné, bien, acá. Para trabajar todos estos puntos que les mencioné, que tienen que ver con el objeto de estudio, con las propiedades y los niveles de organización, van a tener como bibliografía el texto de Audesirc, La vida en la Tierra con fisiología, del capítulo 1, la introducción a la vida en la Tierra. Y en la parte 2, también el texto de Audesirc, La vida en la Tierra con la fisiología, el capítulo 4, que va a hablar de la estructura y las funciones de la célula. Son esos dos textos, nada más para la parte 1 y para la parte 2. Bien. Habíamos dicho las propiedades de la vida y los distintos niveles de organización, sí. Eso era la pregunta de los esquemas que podrían dar en los parciales. Bien, como habíamos dicho, ustedes tienen, ya van a saber ustedes lo que le van a tomar en el parcial,
que son justamente todos estos puntos. Por ahí si hablan de, no sé, de un esquema, una neurona, una célula, bueno, saber las partes de las neuronas cuando lo tengan que ver, más como esos tipos de esquemas, ¿sí? Sí, cuanto a los humos les dirán que marquen cuáles son los componentes de los distintos componentes de la célula, y ahí, bueno, les van a mostrar una célula con, generalmente procariota, donde van a tener que marcar el retículo endoplasmático, el liso, el aparato de Golgi y demás. Pero no creemos que les vaya a dar mucho más que eso, en realidad, porque son estructuras que ya se las va a dar el profe para que las identifiquen. Claro. Bueno, siguiendo un poco con lo que es la parte 1, que nombré las propiedades de la vida, que es el segundo punto de la parte 1 como punto del programa. Habíamos dicho que los seres vivos nos reproducimos, tenemos un mapa molecular, crecemos, nos desarrollamos y mantenemos nuestra estructura, que es muy compleja. Recién nosotros estamos teniendo como una introducción a lo que es la biología humana, pero a lo largo de todas las unidades se va a ir complejizando más en profundidad las distintas partes que tiene nuestro organismo. Por eso mantenemos nuestra estructura compleja, nuestro ambiente interno, y a la vez eso es estable, ¿sí? Vamos a mantener nuestra homeostasis. Bien, nosotros habíamos dicho que aprovechamos materiales, energías del ambiente, que somos un sistema abierto, la energía se va a transformar, se va a transferir, y también tenemos distintos procesos, entre ellos el proceso metabólico, que son estas reacciones químicas y físicas que van a suceder todo el tiempo en nuestro organismo. Hace un rato explicaba Ailu los distintos organelos que tiene la célula, que tiene que ver con eso también, cuáles son los procesos que va realizando nuestro cuerpo todo el tiempo, y que a la vez vamos a ir respondiendo a distintos estímulos, así sea externos o internos, no sé, qué sé yo, un dolor de panza, lo sentimos, respondemos a eso también. Se refiere a eso, cómo nosotros vamos a ir respondiendo a distintos estímulos en el día a día. Y uno de esos estímulos va a ser la irritabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con un cambio químico, un cambio físico que se está produciendo en nuestro ambiente interno. Y a la vez, nosotros vamos a producir una respuesta frente a eso, ¿sí? Bien, los seres vivos nos adaptamos a las estructuras, el proceso fisiológico que tenemos, a los comportamientos de la supervivencia, ¿no? Nosotros nos vamos adaptando al medio ambiente en el que estamos. Y es un trabajo que hace todo el tiempo nuestro cuerpo. Y a la vez vamos a ir evolucionando, ¿sí? Esos son los distintos, voy acá de vuelta al programa, las distintas propiedades de la vida. El objeto de estudio de la biología humana ya lo habíamos dicho. Los distintos niveles de organización, acá les voy a poder compartir de vuelta el PowerPoint. Así vemos de vuelta eso. Bien, sí, todo eso, lo que dije recién, está explicado en el texto que tenemos designado. Bien, vuelvo a esto, a los niveles de organización.
Bueno, nosotros tenemos distintos niveles de organización. Habíamos dicho que cada nivel va a influir en el anterior. Tenemos un nivel físico-químico que tenía que ver con los distintos materiales, los subatómicos, los atómicos, la macromolécula, eh, las moléculas, todo lo que sea las organelas celulares, las células. Eh, Después tenemos el nivel biológico, el nivel psicológico-social y el axiológico. Todo eso va a corresponder a nuestro nivel de organización, como nosotros estamos organizados. ¿Sí? Bien. Ahora no tengo acá, a ver si puedo compartirles el texto para que se ubiquen bien. Compartir el texto. Para que puedan ver también cómo se ve en el texto, digamos. Prácticos. Vamos al primer bloque. Toda esta parte de la bibliografía está subida a nuestro Drive. Si entran al canal lo pueden ver bien. Sería este, el capítulo 1. Bien, van a tener como bibliografía obligatoria esto. Ustedes desde un primer momento ya se encuentran en el capítulo todo lo que van a ver. 1.1, cómo estudian, bueno, los científicos la vida, la evolución, las características de los seres vivos, que recién lo había nombrado Ailu también, cómo se clasifica. Bueno, aplicar. Todo esto lo van a poder ver acá, ¿sí? Acá habla de un átomo, que es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas las propiedades, la molécula, los organismos, moléculas orgánicas, la célula, los tejidos, los órganos, aparatos o sistemas, y después, bueno, la población, la especie, la comunidad, la biosfera, etcétera, todo lo que sigue después. Esto es un poco lo que veníamos hablando, que uno va a seguir al otro, un átomo, la misma partícula de un elemento que conserva sus propiedades, la molécula, la célula, que es la misma unidad de vida. Y este esquema de acá está bueno también para que ustedes se orienten cómo se siguen todos estos niveles de organización. ¿Sí? Bien. Después, en lo que sería el TP2, tenemos la organización celular en el ser humano, la estructura y la función de cada una de ellas, que también nos fue respondiendo a Ailu los distintos puntos del programa. Habíamos hablado primero de la organización celular, de cómo es la estructura y la dinámica, esto de que la estructura de la célula habla de cómo es que está formada esa célula, ¿no? La célula humana es eucariota, tiene tres partes principales, habíamos hablado de la membrana plasmática, del citoplasma y del núcleo. Esas son las primeras partes principales, ¿sí? ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí. No, bien. Ahora les voy a volver a compartir de vuelta el PowerPoint, así podemos ver en más profundidad la membrana plasmática. Hasta ahí vamos bien, se van guiando con el programa y con lo que tienen para leer. Perfecto. Bien. Ahí ya se ve la presentación.
Bien. Sí, siempre está bueno cada vez que, no sé, entren en algún repaso y demás, que tengan todos los materiales al lado. Así sea la bibliografía, el programa, porque ustedes se van a poder enfocar porque es prácticamente lo que están leyendo en sus comisiones para después poder dar el parcial, ¿sí? A lo que voy con lo que los repasos no complementan lo que son las clases, eh, pero, pero no reemplaza tampoco lo que sería una clase, ¿sí? Bien, hay un compañero, una compañera, bien, lo que es el transporte pasivo y activo. Hay algunos compañeros que todavía no nos dieron, ¿sí? Vamos a seguir con el repaso en lo que ya habíamos dicho y después, si quedan algunas dudas respecto a eso, lo podemos aclarar un poquito más al final, ¿sí? Porque si pasamos de niveles de organización a transporte pasivo y activo, no vamos a entender mucho, ya que hay muchas cosas que influyen antes. Sigo, así no se hace tan largo. Habíamos hablado de la estructura y de la dinámica celular. Cuando hablamos de estructura, hablamos de una forma. Bien, acá voy al de la membrana plasmática. Bien, así lo podemos ver mejor. Bien, eh, cuando hablamos de membrana plasmática, vamos a hablar de una capa que rodea toda la célula. Lo que va a hacer, su función principal de la membrana plasmática es regular lo que entra y sale, ¿sí? Ahí lo nombraba esto de las proteínas. Bien, que... Ok, no sé decir. A ver, Ahora sí, bien. Esto de las proteínas, ¿sí? Están incrustadas, atraviesan la membrana y justamente son las que van a hacer ese trabajo que había preguntado a la compañera del transporte pasivo y activo, ¿sí? Seguimos nombrando lo que son las funciones y después nos enfocamos más en eso, así no nos perdemos. Van a tener cabezas que son hidrofílicas, ¿sí? Que atraen el agua, están hacia afuera, son estas de color rosa, y van a tener unas colas hidrofóbicas que repelen el agua, van a estar hacia adentro, ¿sí? Y el colesterol lo que va a hacer es darle estabilidad y fluidez a la membrana, que son justamente estos como globitos verdes que se ven afuera. Eh, la especificación. Y bueno, todo esto lo van a ir formando las glucoproteínas y los glucopolipidos. Bien, vamos a la segunda imagen, así seguimos y lo vemos mejor. Bien, el citoplasma. Habíamos dicho que es este medio interno, todo esto que se ve en celeste, donde se van a encontrar los orgánulos y van a ocurrir muchas reacciones químicas ahí adentro. Ahí podemos ver lo que son las mitocondrias, ¿sí? De ese lado. También está el aparato de Golgi, los centriolos y demás. Esto se supone que sería un aparato de Golgi, está medio feo, pero es la única imagen que... medio alejado también. Medio alejado, sí, que encontré para que puedan ver lo que es el citoplasma, que es toda esta parte interna. Bien, ¿de qué está compuesto este citoplasma? Está compuesto de citosol, que es todo este líquido gelatinoso que tiene agua, sales y proteína, y va a estar compuesto de los organulos que habíamos mencionado, ¿sí? Las mitocondrias, los ribosomas, y que cada uno van a tener una función específica. Y por otro lado, el citoesqueleto, que van a hacer como esta red de filamentos que le van a dar soporte a la célula también. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Genial. Bueno, y después también sigo con esta imagen. Eh, Acá en esta parte está lo que sería nuestro núcleo,
que el núcleo va a contener ADN, ¿sí? Y va a dirigir todas las actividades celulares. Es central dentro de la célula. Este va a ser nuestro núcleo. Ahí lo tenemos después. Bien. Recuerden que este núcleo es particularmente de la célula eucariota, que en la procariota no está como tal. Bien. Bueno, habíamos dicho que el núcleo es una de las partes más importantes de la célula, porque es quien va a tener un poco el control dentro. Tiene ADN, que es ese material genético, donde está la información y demás. La cromatina, que va a tener ADN y proteína, que es lo que va a suceder cuando la célula se va a estar dividiendo, que lo van a ver muchísimo después en las unidades. Eso no es tan importante en esta unidad. Sí, lo importante de eso es que sepan que a partir de la cromatina se forman los cromosomas para la edición celular. Va a estar en esta parte. Y de acá se va a dividir la célula. ¿Sí? Y el núcleo lo que va a hacer es fabricar ribosomas. Un poco el fin de esta unidad de la parte 2 es que ustedes vayan ubicando los distintos organismos, las distintas, la membrana plasmática, lo que es el citoplasma, las distintas partes de la célula, para después trabajarla con más profundidad. Es un poco una introducción a todo eso que después van a ver, ¿sí? Claro. Un poco es como la parte previa a entender. En el siguiente TP se va a ver las neuronas y demás, entonces es necesario como saber la base de eso para poder entender el funcionamiento de todo lo demás. Bien. Y de acá nos vamos a ir a lo que son los orgánulos más importantes que tiene nuestra célula. Habíamos dicho que en una de ellas, está acá, que es la mitocondria, que va a producir la energía, va a producir ATP de esa célula, ¿sí? Y van a estar por acá los ribosomas pegados al aparato de Golgi, que van a sintetizar proteínas, ¿sí? Al retículo, perdón, al aparato de Golgi, no, aunque también hace ese trabajo, pero lo hace más el retículo. Y bueno, el retículo endoplasmático, que acá no se ve muy bien, pero va a estar acá, que va a fabricar y transportar esas sustancias. Y el aparato de Golgi lo que va a hacer junto al retículo endoplasmático es modificar y distribuir esas proteínas, ¿sí? Habíamos acá creo que en la página 6, teníamos más especificado. Acá. Bien. Esto lo van a ver muchísimo más en profundidad después, para que lo puedan ver mejor. Acá tenemos, bueno, lo que es nuestra célula. Pegado al núcleo van a estar los retículos y el aparato de Golgi de este lado, si lo pueden ver bien. Y en estos, acá tienen los que son los ribosomas. Claro, esta parte que tiene puntos, digamos, toda esta parte, vendrían a ser, cada punto es un ribosoma, ¿bien? Cada retículo con ribosomas vendrá a ser el retículo rugoso, en el que se sintetizan las proteínas y demás, y después los que no tienen serían el retículo liso, en donde lo que más se encarga es de, no se me fue la palabra, pero se encarga de los lípidos, básicamente, sintetizar eso. Bien. Hasta acá, vamos bien. Ponme bonita el programa. Así les puedo mostrar. Bueno, ahora vamos a ir de vuelta al programa para que puedan ver otro punto de... Sí, para que puedan ver el otro punto que tiene que ver con la dinámica celular.
Cuando hablamos de dinámica celular, estamos hablando de cómo funciona esa célula, ¿sí? Y va a hacer referencia a los procesos que permiten que esa célula esté viva. Tiene que ver con esto que habíamos hablado de la primera parte, del metabolismo, del intercambio con el medio, de la comunicación celular, del ciclo celular también, y del movimiento de esas células. Bien. Acá vamos de vuelta a lo que es el programa. ¿Alguien preguntó algo? Bueno. Perfecto. Bien. Bien. Vamos de vuelta acá al programa. Habíamos hablado ya de la organización celular en el ser humano, eso ya lo hablamos. Habíamos hablado de su estructura, de la membrana plasmática y demás. Y ahora tenemos que saber a qué se refiere cuando estamos hablando de dinámica celular, ¿sí? Si bien están juntos, pero una cosa es la estructura de esa célula y otra cosa es la dinámica que tiene esa célula. La dinámica celular tiene que ver de cómo funciona, ¿sí? Habíamos hablado del metabolismo, que son esas reacciones químicas, el anabolismo y el catabolismo, que van a trabajar en esta dinámica, también con el intercambio y el medio, que es esta entrada y salida de sustancias, lo que habíamos nombrado la compañera del transporte pasivo. El transporte activo tiene que ver con los distintos pasajes que tiene la célula, ¿sí? Claro, esto se da en la membrana. Como habíamos visto en el PowerPoint, a ver si les puedo mostrar nuevamente. Acá en la membrana, como habíamos dicho antes, tiene proteínas, ¿bien? Con respecto al transporte pasivo, básicamente la capa de fosfolípidos deja pasar esas moléculas libremente, ¿bien? Ese vendría a ser un transporte pasivo. Otro transporte pasivo es el que utiliza las proteínas, donde las moléculas entran a la proteína, utilizan a la proteína para pasar. Y después un transporte activo requiere de gasto de energía, en el que la molécula entra, ¿bien? A todo esto pensando de que acá afuera hay mayor contenido de moléculas, ¿bien? Que pasen a donde hay menor cantidad. En caso del transporte activo, pasan de donde hay menor cantidad a donde hay mayor. Por eso es que se gasta energía también, porque es que generalmente salen esas moléculas. Para hacer un breve repaso a eso y contestar también la pregunta de la compañera, como para que lo tengan en cuenta. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Perfecto. Bien. Está bueno también, quizás, soy muy repetitiva con esto, pero cuando ustedes se sientan como perdidos, que no entienden nada de una unidad o de la materia o lo que está queriendo decir el profesor, vayan al programa, ¿sí? En el programa van a encontrar todo. Si ustedes se ubican el programa con la bibliografía a la vez, se van a poder orientar muchísimo mejor a que solamente escucharlo y quedarse como con eso. Claro, o sea, lo que tienen que fijarse, y de nuevo, es muy repetitivo, pero es fundamental, es en esto, en los ejes, ¿bien? Estos son los ejes de cada unidad de la materia. En este caso, la primera parte del primer bloque de prácticos. Pero fíjense en esto para darle prioridad a esos temas, ¿bien? También, otra recomendación, aprovecho, no duden en que si tienen alguna consulta, algo que no están entendiendo, recurrir a los horarios de consulta de los profesores, que es justamente para eso, para alguna duda puntual que no logran entender, el profesor va a estar ahí para explicárselos. Bien. Vamos acá de vuelta al fondo del programa. Bien, estructura y dinámica celular, ya respondimos. Los modelos básicos de la organización celular,
Ya lo habíamos respondido un poco, que tenía que ver con esto de la membrana plasmática, ¿no? Que es ese modelo como de mosaico fluido, que está formada por la bicapa de fosfolípidos, tenía cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas, tenía proteínas incrustadas que cumplen una función, que son canales, son receptores, son un transporte, y que también tienen colesterol, regulan esa fluidez, carbohidratos que reconocen a otras células, y es permeable. Quiere decir que va a regular el paso de sustancias todo el tiempo. Esta difusión en transporte activo y en transporte pasivo tiene que ver con eso, y con ese trabajo que va a hacer la membrana plasmática. Bien, cuando hablamos de modelos básicos de la organización celular, estamos hablando de la membrana plasmática, del citoplasma y del núcleo. Está todo acá. Por eso, después de hablar de los modelos básicos, está en el programa lo que es la membrana plasmática y el citoplasma. Claro. Y el núcleo. Claro, eso es parte de la Sí, es todo parte... compartimentalización. Sí, es todo parte de este punto, digamos. Pero lo que hace en el programa es especificarlo justamente para que lo tengan en cuenta. Porque puede ser que busco en la bibliografía, no sé, los modelos básicos de la organización celular y me quedo solamente con que es la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Ok, pero hay un citosol, hay organelas, hay un citoesqueleto, hay un sistema de endomembranas, hay un núcleo, ¿no? Y cuál es la organización que tiene ese núcleo, cuáles son las funciones, cuál es su estructura y demás. Todo tiene que estar dentro de esto que me está diciendo acá, que son los modelos de la organización celular. Bien, si quieren, repasamos un poco eso. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a esto. Bien, perfecto. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer ahora, para que esto les quede mucho más claro, agrego en el Power que tenemos una imagen de lo que sería una célula con, con todas sus organelas. Así les queda muchísimo más claro. O sea, sepamos ubicarla y es mejor. Bueno, terminando con este repaso, como dijimos, esta parte, bueno, Zoe explicó, bueno, la membrana, el citoplasma, el núcleo, bueno, el citosol, volviendo, es la parte de adentro del citoplasma, bien, las organelas son esas estructuras dentro de la célula, como la mitocondria, los lisosomas y demás. Después el sistema de endomembranas vendrán a ser justamente los retículos y demás, es todo ese sistema de membranas que forman como un laberinto adentro, ¿sí? Que genera compartimentos y demás. Después, el núcleo bien, está compuesto por la membrana nuclear, en que es como la parte de afuera del núcleo, ¿sí? la membrana que cubre el núcleo dentro de la célula, y que permite también el pasaje de moléculas y demás. Después, la cromatina, que es el conjunto de ADN y proteínas que después van a formar los cromosomas, y el nucleolo. Pues usted no. No. Bien. Y después, bueno, el material genético, que ahí lo que van a ver en la clase es, bueno, cómo está formado el material genético, ¿bien? Porque tiene distintos componentes que se van ordenando de distintas formas, ¿bien? Ahora no le vamos a dar mucho lugar, más de lo que explicamos, porque, como dijimos,
hay varios compañeros que no pudieron verlo, así que no queremos marearlos. Bueno, a ver, en la bibliografía obligatoria tiene que estar. Bien, vamos de vuelta a la bibliografía, no sé si tienen ustedes la bibliografía a mano, pero en esta parte bien, en el primer bloque, el segundo texto, este es el que tienen obligatorio para leer. Bien, acá. Bueno, este es el esquema que pueden llegar a ver en el parcial. Ahí es lo que tienen que identificar. Bueno, como habíamos dicho, esta segunda parte tiene una introducción muy como por arriba de los distintos compartimentos que tiene una célula, justamente para que ustedes cuando lleguen a ver la célula compuesta como tal, puedan entender todas sus funciones. Bueno, acá podemos ver el núcleo, ¿no? Que el núcleo tiene una envoltura nuclear, tiene poros, que son como estas pelotitas que se ven alrededor, la cromatina, que son estos, como todas estas enredaderas, Como hilos. que es el ADN, y por dentro el nucleolo. Después de este lado tenemos los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, que le dan estructura a la célula. Bueno, esto mucho no importa ahora, pero el flagelo. Sí, el flagelo y los cilios, sí, son los que le dan movilidad a la célula. Es lo importante para saber de eso. Son como extremidades que tiene la membrana. Bueno, después el cuerpo basal, que tiene que ver con todo esto, toda esta parte del citosol, las vesículas que se ven de este lado, los filamentos intermedios, que justamente lo que hacen es darle soporte a esa célula, los centriolos, los ribosomas, las mitocondrias, y todo esto que está como en naranja es la membrana plasmática, todo lo que veníamos diciendo. Sí. Bueno, esta estructura en naranja, no sé si se ve bien, que estamos marcándolo, pero esta estructura en naranja es el aparato de Golgi, ¿bien? Toda la parte, la estructura que está rodeando en rosado el núcleo es el retículo endoplasmático rugoso, y estos que son como tubos, ¿bien? Que están a continuación del retículo endoplasmático rugoso, es el retículo liso. ¿Bien? Y después, y esto de acá, que se ven como donde dice exocitosis, toda esta parte son las cosas que están por fuera de la célula y que la célula puede englobar y meter dentro de la célula, ¿no? O al revés, sacar esos contenidos por fuera de la célula. Esto que tiene que ver con el transporte pasivo Claro. y activo, como todo ese trabajo que hace la membrana. Lo van a ver de ese lado. Bien, ya habíamos hablado entonces hasta acá de lo que es el modelo de la organela celular. Hablamos de la membrana, del citoplasma, que va a incluir distintos componentes, lo que es el citosol, los organulos, el citoesqueleto, el núcleo. Bien, si quieren, vamos un poco con lo que es el citoplasma y de ahí finalizamos porque respondimos todo lo que son los puntos del programa. Habíamos dicho que tenemos un citosol, que es todo ese medio acuoso donde van a ocurrir todas las reacciones químicas. Que vendría a ser la parte celeste, Claro, que se ve acá al costado. Toda esa parte celeste es el medio acuoso, que se va a llamar citosol.
Después tenemos los orgánulos con funciones específicas, las mitocondrias que van a producir energía, las de acá, las que se ven de ese lado. Perfecto. Los ribosomas que van a hacer el trabajo de sintetizar proteínas. Que van a estar pegados en el retículo. Bueno, el retículo endoplasmático rugoso, que son esas proteínas. El liso, que son los lípidos, y que también se encargan de toxificar sustancias. El aparato de Golgi, que lo que va a hacer es modificar, empaquetar y distribuir las distintas sustancias. Los lisosomas, y después los peroxisomas, que tienen que ver con la degradación de sustancias tóxicas, ¿sí? Que son como ese trabajo que se produce en el retículo endoplasmático liso. Y por último, el citoesqueleto, que es esa red de filamentos que forman soporte y permite también el movimiento de la célula. Y después, el núcleo, que está rodeado por envoltura nuclear, contiene ADN, forma cromatina, tiene un nucleolo donde también se van a formar ribosomas y controla la actividad celular y tiene que ver con la división en toda esta parte. Bien, hasta ahí entonces respondimos todos los puntos del programa, que es el TP1 y el TP2. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quieran decir, aportar? Sí. Bueno, esta vez nos encontramos virtual, pero tiene que ver con el programa que tenemos, que es el de Avanzamos Todes. Lo venimos haciendo hace 2 años a este programa, que no solamente consta de dar grupos de estudio, sino también de tener distintos materiales de distintas materias en la mesita para que también pueda ser parte del acompañamiento académico. Para años superiores entregamos lo que son eh, acompañamiento para las prácticas, que después lo van a tener, que necesitan plastilina, guardapolvos y demás. Todo eso va englobado a lo que es el programa Avanzamos Todes. Los encuentros de biología son quincenales, así que quienes quieran volver a sumarse, nos vemos de acá a 15 días. Si no hay ningún tipo de paro o la facu está abierta, los encuentros van a ser presenciales. Siempre vamos a tratar de que las clases queden grabadas, así aquellos que no pudieron asistir o que no pudieron ir, vuelvan a retomar el espacio, digamos. Todo esto queda grabado y lo subimos a nuestro canal de YouTube, que también después está, bueno, lo que es lógica para todos. Sí, contamos con todas las materias de primero, menos filosofía, que hacemos repasos preparciales, pero después tenemos todo y pueden pasar a buscar por la mesita los materiales, como dijo Zoe, que sirven como guía, ¿sí? Nada de esto saca, digamos, el lugar de la clase. Acá lo que vamos a hacer son repasos para sacar dudas, para ordenar un poco la materia y dejar en limpio lo que estuvimos viendo en clase, pero obviamente recomendamos leer los textos, ir a clase, consultar ahí. Así que bueno, esto es más que nada un apoyo. No... Sí. Por otro lado, también, aprovechando que está la mayoría, me parece importante mencionar esto de, bueno, en el contexto en el que nos encontramos, justamente hoy nos encontramos de manera virtual porque hay paro docente. Esto no
no superpone lo que son las clases como tal, sino que lo que hace es complementar y también para que nosotros somos todos compañeros de la carrera. Entonces también lo que hace es encontrarnos en comunidad y también ir atravesando este contexto en el que estamos todos juntos, porque nos parece muchísimo más importante que sea en conjunto, ¿sí? Eh, bueno, ahora somos 20 personas, pero al principio éramos 80, entonces tiene que ver con esto también de poder dar un acompañamiento de ese lado eh, y también acompañar, por otro lado, a la lucha docente y a la lucha de nosotros todos los estudiantes que bueno, estamos bancando en este contexto tan difícil. Sí, sí, que somos parte de la universidad. Así que bueno, esperamos que les haya servido. No duden tampoco en escribirnos, vamos a estar en el grupo, así que pueden consultarnos ahí también. Y bueno, nada, nos encontramos en 15 días, entonces. Bien. Gracias a ustedes Muchísimas por gracias. participar.